Miras la pantalla de tu sonda de 1000 € y te dice que no hay nada. Cero. El fondo está limpio, el agua parece desierta. Y yo te digo, probablemente estás sentado justo encima de un banco de peces. ¿Suena a locura? Pues prepárate, porque hoy vamos a destrozar el mito de que la sonda es infalible en invierno. Te voy a mostrar por qué tu equipo de alta tecnología a menudo te miente, te oculta la verdad, y como un pequeño ajuste, una simple nueva forma de mirar, puede cambiar tu jornada de pesca de un fracaso total a un éxito rotundo. Quédate hasta el final, porque la razón por la que no pescas podría estar en un simple botón que nunca tocas. Y te lanzo una pregunta para que vayas pensando. ¿Alguna vez has creído más a la pantalla que a tu propio instinto de pescador? Vamos a ver quién tiene razón. Seamos sinceros, la pesca en invierno es dura. El frío, los días cortos y, sobre todo, la aparente ausencia de peces. Para combatir esto, hemos puesto toda nuestra fe en la tecnología. Nos hemos gastado un dineral en sondas, con pantallas gigantes, con chirp, side scan, down scan y 1000 funciones más. Y hemos asumido una regla de oro. Si la sonda no marca un arco, es que no hay pez. Y así, año tras año, repetimos el mismo patrón. Llegamos al embalse, encendemos el aparato, buscamos arcos, y si no los vemos, nos movemos. Pasamos el 80% del tiempo buscando, y solo el 20% pescando. Creemos que estamos siendo eficientes, pero en realidad estamos siendo engañados por una verdad a medias. El problema es que los peces en invierno no se comportan como en verano, y por tanto, la sonda no los dibuja igual. Hemos aprendido a usar la herramienta, pero no hemos aprendido a interpretar su lenguaje en condiciones extremas. Empecemos por el primer y más grande engaño: la pantalla vacía. Imagina la escena. Es una mañana helada, estás en tu pato o en tu barca, y la pantalla muestra una línea de fondo perfecta y nada más. Tu primer instinto es pensar: aquí no hay vida, me muevo. Error. En invierno, una pantalla vacía es, paradójicamente, una de las señales más interesantes. Los peces, con el metabolismo ralentizado por el frío, no se mueven activamente por la columna de agua. No están cazando como locos. Están pegados al fondo, inmóviles, casi formando parte de él. Tu sonda, que está diseñada para detectar objetos en movimiento o con una densidad diferente a la del agua, a menudo los interpreta como parte del propio fondo. No dibuja un arco, no dibuja un punto. Simplemente los ignora. Por eso, el primer cambio de mentalidad es dejar de buscar peces y empezar a buscar anomalías en el fondo. Una pantalla vacía no significa ausencia de peces. Significa que tienes que mirar con más atención. Ahora, hablemos un poco de física, pero de forma sencilla. El agua fría es más densa que el agua caliente. Esto es un hecho, y esta mayor densidad afecta directamente a cómo viajan las ondas de sonido que emite tu transductor. Piensa en ello como si gritaras en una habitación vacía versus gritar en una habitación llena de cojines. El sonido se comporta de manera diferente. En el agua fría y densa, la señal de la sonda puede atenuarse o dispersarse de forma distinta. Esto provoca que los retornos, los ecos que vuelven al transductor, sean más débiles. Un pez que en verano generaría un arco brillante y claro, en invierno puede generar una señal tan tenue que, si tienes la sensibilidad mal ajustada, el software de la sonda la interpretará como ruido, o simplemente la filtrará. No es que el pez no esté, es que el grito de tu sonda le llega más débil y el eco que devuelve es casi un susurro.
Y si no estás preparado para escuchar susurros, solo oirás el silencio. Otro factor crucial que todos ignoran es la vejiga natatoria del pez. La sonda no detecta el cuerpo del pez en sí, detecta principalmente el aire dentro de su vejiga natatoria, porque el aire tiene una densidad muy diferente a la del agua y la carne. Es como detectar un globo bajo el agua. Ahora bien, ¿qué pasa en invierno? El pez está letárgico, a menudo en aguas más profundas donde la presión es mayor. Para compensar esta presión y mantenerse estable sin gastar energía, el pez ajusta su vejiga natatoria, a menudo reduciendo su tamaño. Una vejiga más pequeña significa un objetivo más pequeño y menos reflectante para las ondas de la sonda. Es como si el globo se desinflara. El pez sigue así, con su mismo tamaño, pero su firma acústica se ha reducido drásticamente. Por eso, un lucio de 1 metro puede aparecer en tu pantalla como una marca insignificante o, peor aún, no aparecer en absoluto. Estás buscando un arco de libro de texto, cuando deberías estar buscando una pequeña mancha de color apenas perceptible. Hablemos ahora del propio comportamiento del pez, que es la clave de todo. El pez de invierno es un maestro del ahorro energético. Su metabolismo se desploma con la temperatura del agua. No necesita comer tanto, por lo que no se mueve para cazar activamente. Su estrategia es simple: encontrar un lugar con una estructura que le dé seguridad, una temperatura mínimamente estable y esperar. ¿Y dónde es ese lugar? Generalmente, pegado al fondo. Literalmente. El vientre del pez toca el lodo, la arena o las rocas. Cuando un pez está en esta posición, inmóvil, para tu sonda es casi imposible distinguirlo del propio lecho del embalse. La sonda envía su pulso. El pulso rebota en el fondo, y en el pez casi al mismo tiempo. El software no puede diferenciar dos objetos tan pegados, así que los fusiona en una única señal. El fondo es el camuflaje perfecto a nivel acústico. Tú ves una línea de fondo un poco más gruesa en un punto, y lo ignoras. Y puede que acabes de pasar por encima de la captura de tu vida. Y esto nos lleva a la desaparición de los famosos arcos de pez. Todos hemos aprendido que pez es igual a arco en la pantalla de la sonda. Pero, ¿por qué se forma un arco? Se forma porque el pez se mueve a través del cono del transductor. Entra por un lado, pasa por el centro, la parte más cercana y por tanto la marca más alta en la pantalla, y sale por el otro. Ese movimiento crea la forma de arco. Ahora pregúntate, ¿qué pasa si el pez no se mueve? Si el pez está estático en el fondo mientras tu barca pasa por encima, no se formará un arco perfecto. Lo que verás será una línea horizontal o una mancha alargada. Si además, como hemos dicho, está pegado al fondo y su vejiga natatoria es pequeña, esa mancha será diminuta y fácil de confundir con una piedra o cualquier otro residuo. Dejar de buscar arcos en invierno es el segundo gran paso para empezar a encontrar peces. Los arcos son un lujo de verano. En invierno cazamos píxeles y manchas. Vamos a meternos con los ajustes, que aquí es donde la mayoría patina. El error número 1 es la sensibilidad. Hay dos extremos, y ambos son malos. Por un lado, está el pescador que pone la sensibilidad en modo automático. El modo automático está programado para ofrecer una imagen limpia, sin ruido. Pero como ya hemos visto, en invierno la señal de un pez es muy débil, casi como el ruido. Así que el modo automático la filtra y te la borra de la pantalla. Felicidades, acabas de hacer invisibles a los peces. En el otro extremo está el que sube la sensibilidad al máximo, pensando que así lo verá todo. El resultado es una pantalla llena de nieve, de puntos, de desorden.
Es imposible distinguir nada. La clave es el ajuste manual. Sube la sensibilidad hasta que la pantalla empiece a llenarse de ruido y entonces bájala solo un poquito, hasta que puedas empezar a distinguir patrones en ese caos. Tienes que aprender a sentirte cómodo con una pantalla sucia, porque en esa suciedad es donde se esconden los peces. Directamente relacionado con la sensibilidad está el concepto del ruido de superficie, o clutter. Es esa franja gruesa y caótica que aparece justo debajo de la superficie del agua en la pantalla. La mayoría de las ondas tienen una opción para filtrar este ruido y limpiar la imagen, y casi todo el mundo la activa al máximo. Sin embargo, en invierno, sobre todo cuando pescamos en aguas someras, los peces pueden estar suspendidos justo debajo de la capa de hielo o en los primeros metros de agua, buscando el sol. Si activas el filtro de superficie al máximo, estás creando una zona ciega en la parte más alta de la columna de agua. Es como ponerte unas orejeras para no oír el ruido del tráfico y no darte cuenta de que tienes un coche a 1 metro de ti. Mi consejo: reduce el filtro de superficie al mínimo posible. Sí, la pantalla se verá más fea en la parte de arriba, pero prefiero una pantalla fea que me muestre un pez a una pantalla bonita y vacía. Hablemos de la velocidad de barrido, o chart speed. Este es uno de los ajustes más olvidados y más potentes. La velocidad de barrido controla cómo de rápido se dibuja la imagen en la pantalla de derecha a izquierda. La mayoría de la gente la deja en automático o la pone muy alta, porque da una sensación de que está pasando algo. Pero en invierno, cuando tú te mueves despacio y los peces están quietos, una velocidad de barrido alta es tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque estira las señales. Una pequeña marca de un pez estático, al pasar por una pantalla que avanza muy rápido, se convierte en una línea larga y fina, casi invisible. Es contraintuitivo, pero para ver mejor los peces quietos, tienes que ralentizar la velocidad de la pantalla. Ajústala a la velocidad de tu embarcación. Si vas muy lento o estás parado, baja la velocidad de barrido al mínimo. Verás cómo esas marcas insignificantes de repente se compactan y se convierten en puntos o bloques mucho más definidos y visibles. Es un cambio que te abrirá los ojos. Otro punto fundamental es el ángulo del cono del transductor. La mayoría de las sondas tradicionales usan un cono, como el haz de una linterna. Muchos pescadores, para cubrir más terreno, seleccionan el ángulo más amplio posible, por ejemplo, 200 kHz. Piensan que así escanean más agua. Y es cierto, pero a un coste muy alto. Un cono ancho tiene menos potencia y menos resolución. Es como intentar alumbrar un detalle a 20 metros con una bombilla de salón en lugar de un foco potente. La señal se dispersa y pierde la capacidad de distinguir objetos pequeños o pegados al fondo. En invierno, necesitas lo contrario. Necesitas precisión y potencia. Cambias a una frecuencia más alta, como los 455 u 800 kHz, si tu sonda lo permite, o utiliza el modo chirp, alto. El cono será más estrecho, sí. Cubrirás menos agua en cada pasada, pero la definición que obtendrás del fondo será brutalmente mayor. Podrás ver una pequeña piedra, una rama y, por supuesto, ese pez que con el cono ancho era completamente invisible. Aquí viene una herejía para muchos. El chirp no siempre es la mejor opción. Nos han vendido que el chirp, esa tecnología que emite múltiples frecuencias a la vez, es la panacea. Y en muchas situaciones lo es.
Ofrece una separación de blancos increíble. Pero en el escenario específico del invierno, con peces totalmente inmóviles y pegados a un fondo blando como el lodo, a veces puede jugar en nuestra contra. El procesamiento de la señal chirp es complejo y, en su intento por darnos una imagen súper clara, a veces puede promediar la señal de un pez con la del fondo y hacerla desaparecer. No estoy diciendo que apagues el chirp siempre. Digo que experimentes. Prueba a cambiar a una frecuencia fija, como los 200 kHz tradicionales. A veces, esa señal más bruta y menos procesada te mostrará una pequeña protuberancia en el fondo que el sofisticado chirp había decidido eliminar por considerarla una imperfección. En la pesca, y sobre todo en invierno, no hay ajustes universales. Hay que probar, comparar y desconfiar. Llegamos a las paletas de colores. Parece un detalle estético, pero es de una importancia vital. La mayoría de los pescadores usan la paleta que viene por defecto, esa que tiene el fondo azul, el agua negra y los peces de colores vivos como el amarillo y el rojo. Está bien para empezar, pero no es la mejor para detectar señales débiles. Los colores más fuertes representan los ecos más fuertes. En invierno, los ecos son débiles, así que rara vez verás esos rojos y amarillos intensos. La clave está en usar paletas que resalten las diferencias sutiles. Una de mis favoritas es la paleta ámbar o sepia, o incluso algunas en escala de grises. Estas paletas suelen asignar más tonalidades a los ecos de intensidad media y baja. De repente, una marca que en la paleta de colores era un azul casi imperceptible, en la paleta ámbar se convierte en un marrón claro que destaca sobre un fondo marrón oscuro. Dedica una jornada entera a probar todas las paletas de tu sonda. Te sorprenderá descubrir cuánta información te estabas perdiendo por una simple elección de colores. Es el momento de hablar de las tecnologías más modernas, Downscan y Sidescan. Muchos pescadores tienen sondas que incluyen estas funciones, pero no las usan o no las entienden. Se quedan con la vista 2D tradicional. El Downscan, o vista hacia abajo, ofrece una imagen casi fotográfica de lo que hay justo debajo de ti. Es increíblemente bueno para diferenciar la estructura. Puedes ver cada rama de un árbol sumergido, o distinguir si el fondo es roca, grava o lodo. Y lo más importante, es mucho mejor que el sonar 2D para separar a un pez del fondo. Como no crea arcos, sino que muestra puntos o sombras, un pez pegado al fondo se ve como un grano de arroz brillante sobre una superficie. Es una señal inequívoca. Si ves algo así, no lo dudes, lanza ahí. Es la herramienta definitiva para confirmar lo que el sonar tradicional apenas insinúa. Dejar de usar el Downscan en invierno es como ir a la guerra con una navaja teniendo un rifle en la mochila. Y luego está el Sidescan, la vista lateral. Esta herramienta es un cambio de juego total para la búsqueda. Mientras que el sonar tradicional y el Downscan miran hacia abajo en un cono o una franja estrecha, el Sidescan escanea hasta 30 o 40 metros a cada lado de tu embarcación. Te permite cubrir extensiones de agua enormes en muy poco tiempo. En invierno, no lo usas para buscar peces directamente, porque sus pequeñas marcas son difíciles de ver. Lo usas para encontrar la estructura clave, cortados sumergidos, lechos de ríos antiguos, agrupaciones de rocas aisladas, árboles caídos. Encuentras estas zonas prometedoras con el Sidescan, marcas un waypoint, y luego te acercas y las examinas en detalle con el sonar 2D y el Downscan. Es un sistema de trabajo en 2 pasos. Primero buscar el hábitat con la vista ancha, y luego buscar al pez con la vista de precisión.
Quien solo usa el sonar tradicional es como un detective que mira por el ojo de la cerradura, sin haber visto primero el plano del edificio. El fondo te habla. Tenemos que aprender a escucharlo. Hemos pasado tanto tiempo obsesionados con buscar arcos de peces en la columna de agua que hemos dejado de prestar atención a lo más importante en invierno: la composición del fondo. La línea que marca el fondo en tu pantalla es una mina de oro de información. Una línea fina y nítida suele indicar un fondo duro, como roca o arena compacta. Una línea gruesa, ancha y difusa indica un fondo blando, como lodo o arcilla. ¿Y por qué es esto importante? Porque los peces, y sobre todo su comida, se relacionan de forma diferente con cada tipo de fondo. Pero hay más. Fíjate en la segunda y tercera línea de eco del fondo. A veces, debajo de la primera línea de fondo, la sonda dibuja una segunda o incluso una tercera línea, más débiles. La intensidad de este segundo eco te dice la dureza del fondo. Un segundo eco muy marcado significa fondo muy duro. Un segundo eco inexistente significa fondo muy blando. Encontrar las transiciones, los puntos donde el fondo duro se convierte en blando, es encontrar las autopistas por las que se mueven los peces. Una vez que aprendes a leer el fondo, empiezas a entender que las pequeñas marcas son grandes peces. Olvídate de la idea de que un pez grande tiene que dejar una marca grande. Como hemos visto, en invierno, un depredador enorme puede aparecer como una simple línea de un par de píxeles pegada al fondo, o una ligera elevación en la línea del lecho. Tienes que reeducar tu cerebro. Cuando veas cualquier cosa que rompa la monotonía del fondo, por pequeña que sea, trátala como si fuera un pez. Lanza. Insiste. Muchas veces, esa pequeña marca es un pez en modo de hibernación total. No va a reaccionar al primer estímulo. Necesitas presentarle el señuelo varias veces, muy lentamente, casi golpeándole en la nariz, para provocar una reacción. El 99% de los pescadores ignorarían esa marca. Tú, ahora, sabes que esa puede ser la clave del día. La pesca de invierno es un juego de sutilezas, no de evidencias. Ahora, un concepto un poco más avanzado: la termoclina invernal. En verano todos conocemos la termoclina, esa capa donde la temperatura del agua cambia bruscamente. Pero en invierno ocurre un fenómeno llamado estratificación inversa. Como el agua a 4 grados centígrados es la más densa, se va al fondo. El agua más fría, a 3, 2 o 1 grado, se queda en la superficie. Esto crea una zona de confort térmico en las zonas más profundas del embalse. Los peces lo saben y se congregan en esas áreas. Tu sonda puede ayudarte a encontrar esta zona. No verás una línea tan clara como en verano, pero si te fijas bien, a menudo puedes detectar una capa de nieve o interferencia a una profundidad constante en todo el embalse. Esa es la zona de cambio de densidad y temperatura. Pescar justo por encima, dentro o por debajo de esa capa sutil puede marcar una diferencia abismal. Estás presentando tu señuelo en la cocina, donde los peces están esperando el servicio de habitaciones. Quiero hablar ahora de un error más filosófico: confiar más en los ecos que en el mapa. Todas las sondas modernas vienen con GPS y batimetría, es decir, un mapa detallado del fondo del embalse. Y este mapa es, en muchas ocasiones, una herramienta más poderosa que la propia sonda. El mapa te dice dónde están los puntos estratégicos antes de que llegues, las puntas sumergidas, los cambios bruscos de profundidad, los lechos de los ríos, las antiguas carreteras. En invierno,
Los peces se aferran a estas estructuras como náufragos a una balsa. En lugar de navegar sin rumbo esperando que la sonda pite, tu estrategia debería ser la contraria. Estudia el mapa en casa. Marca 5 o 6 puntos que parezcan prometedores. Y luego, ve directamente a esos puntos a buscarlos con la sonda. No busques peces al azar. Busca estructuras clave y luego verifica si hay vida. Cambiarás de ser un buscador a ser un cazador. Y esa es una diferencia fundamental. El siguiente punto es el pescador autómata. ¿Qué es eso? Es el pescador que se hipnotiza con la pantalla. Pasa horas mirando píxeles, obsesionado con encontrar la marca perfecta. Mientras tanto, se olvida de lo más importante: pescar. Se olvida de mirar el agua, de ver si hay actividad en superficie, de observar los pájaros, de sentir el viento. La sonda es una herramienta, no es el objetivo. A veces, la mejor decisión es apagarla. Sí, como lo oyes. Si estás en una zona que, por el mapa o por tu experiencia, sabes que es buena, pero la sonda dice que está vacía, hazle caso a tu instinto. Apaga la pantalla y pesca la zona a conciencia durante media hora. Lanza, siente el señuelo, explora el fondo con el plomo. Te sorprendería saber cuántas veces he empezado a tener picadas en el momento en que dejé de obsesionarme con la tecnología y volví a conectar con el medio, con el agua. La tecnología debe ayudarte, no paralizarte. Y esto me lleva a la prueba definitiva, el acto de fe que separa a los que entienden de los que no. Pesca donde no hay nada. La próxima vez que salgas en invierno, haz este experimento. Busca una zona que, según tu mapa, sea ideal. Un buen cortado, una punta profunda. Llega allí y examínala con tu sonda, usando todos los trucos que hemos visto hoy. Sensibilidad manual, velocidad lenta, down scan. Y si después de todo eso, la pantalla sigue mostrando un fondo aparentemente sin vida, quédate. No te vayas. Ancla la barca o quédate quieto con el motor eléctrico y pesca esa zona como si tu vida dependiera de ello. Lanza la estructura desde todos los ángulos. Usa señuelos que trabajen muy lento y pegados al fondo. Te apuesto lo que quieras a que, en más de una ocasión, sacarás un pez de donde tu sonda de última generación juraba que no había absolutamente nada. Esa captura no solo te dará una gran alegría, sino que te enseñará la lección más importante de la pesca invernal. Finalmente, el último clavo en el ataúd del mito de la sonda infalible es entender la propia naturaleza del invierno. En esta estación, los peces no están distribuidos por todo el embalse, están agrupados, y mucho. Pueden estar todos los peces de una gran recula, concentrados en una pequeña área de 10 metros por 10 metros. Esto significa que puedes pasar a solo 5 metros de un banco de peces enorme, y tu sonda, con su cono estrecho, no detectará absolutamente nada. Pensarás que la zona está vacía, cuando en realidad estás a un solo lance de distancia del jackpot. Por eso la búsqueda en invierno tiene que ser metódica, como una rejilla. No basta con una pasada. Tienes que peinar la zona despacio, en paralelo, una y otra vez. Es un trabajo de paciencia, de perseverancia. No se trata de encontrar un pez. Se trata de encontrar la zona. Y una vez que la encuentras, has triunfado. La sonda te ayuda a llegar, pero la tenacidad del pescador es la que consigue la captura. Así que, como hemos visto, tu sonda no es que te mienta a propósito, no es que esté rota. Simplemente en invierno habla un idioma diferente, un idioma de susurros, de sutilezas, de pequeñas anomalías que la mayoría de pescadores, acostumbrados a los gritos del verano, simplemente no saben escuchar. El mayor giro de guión,
La revelación más importante de hoy es esta. El mejor pescador de invierno no es el que tiene la sonda más cara o la pantalla más grande. Es el que aprende a desconfiar de ella, a cuestionarla, a usarla como una segunda opinión y no como una verdad absoluta. Es el que combina la tecnología con la intuición, el mapa con la observación y la paciencia con la técnica. Espero que este vídeo te haya volado la cabeza, o al menos te haya hecho dudar de todo lo que creías saber. Porque esa duda es el primer paso para empezar a pescar de verdad, cuando el frío aprieta. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si has aprendido algo nuevo, si te he hecho pensar, la mejor forma de agradecérmelo es dándole un buen like a este vídeo y suscribiéndote al canal para no perderte los próximos. Y ahora, te toca a ti. Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración con la sonda en invierno? ¿Alguna vez has capturado un pez en una zona que la pantalla marcaba como completamente vacía? Vamos a compartir experiencias. Nos vemos en el agua.